Madrid, oh, todo. No, Madrid. Ah, País Vasco. País Vasco. ¿cuáles son cuáles? País Vasco es una chanchola, Bilbao. Oh, Bilbao. Bilbao, oh, bien. Barcelona. Barcelona, oh, ya. Palma de Mallorca. Mallorca, ya. Mallorca se enteró. Mayor ti lunte. Oh, religión, yo. Muy bonito. Susana y esa de la Susana Sí, también. Madrid? Ah, ok. Oh, Madrid, oh. Ya. 그래, 저 정스러 Madrid, 나 Madrid 망고팔레비. 아니 바르셀로나레비. De que se la está mucho en Madrid y en Barcelona. También bueno. Tení Madrid, Mallorca, Barcelona, que estamos soles, ya ocho. Y que está muy bien porque yo he ido allí, pero hoy ha venido aquí Madrid y Barcelona. 네. 얘네 지나서 정말로 해야 돼. 산에 스페인 산에 다만에 페데 디게라 미세기 참 뜻이 Entonces, que a todos los que habéis venido de distintos lugares de España, que un saludo muy fuerte. 그래서 전에 지나서 같이 때문에 당부인끼리 같이 때문에 이거 숨부인끼리. Entonces, 당부면 algunos a lo mejor es la primera vez que venís, para otros a lo mejor es la segunda o la tercera vez. 공님한테 Tú has venido ya, dice que será. ¿No? aquí tenemos primero Primera vez. todo Yo aquí meses. ya Cuando longa, cuando te trabajas te veis. oh aquí no Ni lo de hecho yo vi esa. ya muy bien 아니 yanzu da mechi nismado shida sarvo penjoredo Entonces, excepto tú, los demás sois nuevos. chazan dharamsala de tema tamu pevati chawa jonga la de pe nganzo de zomba di mise kauchus Y entonces estoy muy contenta de que hayáis venido, bueno, los que son por primera vez, que hayáis llegado el día 15 del mes, que es este día especial para nosotros dentro del mes. 네. 다 나버조냥 랑가래 가래 가요리 에네 사지디양 스페인 사지다만 라위 이디네 뒤지다도 제데 야 트레델에 섭섭는 거지 지지 Y bueno, habéis venido aquí y estáis en un lugar que es un poco diferente de lo que vemos en Europa, así que es muy importante también que os cuidéis vuestra salud aquí. 네. 다 루그 트레델다도 저 돌로 마시 남기네 지나서 야구는 게 이제 전에 되지. 당연히 럽데도 저 되게 샘게 트레델도 상상되고 있어. Así que sí, porque aquí a veces pues las condiciones pues no son las mismas. Y entonces yo creo que vosotros conocéis bien cómo cuidar vuestra salud física. Y para vuestra salud mental tenemos aquí muchos libros que hablan sobre eso. Yo lo escribo también aquí en estas letras. Aquí, en estas estrofas que están aquí escritas, se habla sobre el modo de meditar con respecto a las etapas las etapas que llevan a la iluminación, lo que se llama el Lamrim, las etapas graduales hacia la iluminación, y sobre el entrenamiento mental, es otro género literario budista. 우쇼라 아니라 발라 아무라 부모다 보다 된다만 뭔가 동안스럽지 않는다만 이게 보다 샘게 트레이딩이 뭔가 좀 장기어레스. Así que esta mañana habéis estado en clase y habéis visto que había venido mucha gente diversa, que han venido pues monjes y monjas y señores y señoras laicos y gente también joven, y toda esta gente ha venido para aprender sobre esta, digamos, esta salud mental, ¿no?
그동안에 Hace muchos años que estamos dando estas clases por la mañana, dígasela, que son así públicas, desde el 2005 empezamos. 이내다 제대직들이 님의 양제를 따도면 신나요. Entonces, pero que yo tengo esta clase, pero luego tengo más clases también, aparte, doy más clases. 야야. 근데 당은 저 럽제 속도에 내가 도 이렇게 통과를 했어요. 세미나리에 시디 주야지 따로. 대화 주야 답론 좀 제도 럽제들이 지속 이렇게 때 시디 세야디 이지미지기 저녁에 이제 공부요 말에 이제는 좋아서 그러지 그냥 시디 세야디 주나 가르이네 거야지 이제는 시디 주야 답시 있죠지 얘네 셈부터네 럽존체는 위디잖아요. 이토리아 럽존체이 계속을 Entonces, estas clases las damos y la gente viene porque todos lo que quieren es lograr paz mental, felicidad a nivel mental. Entonces, desde entonces, desde el 2005, hemos estado dando todas estas clases porque esta gente viene porque tiene ese interés en ser felices a nivel mental y tener una paz mental. Y esto es algo que no tiene por qué relacionarse con una religión concreta o con una religión en absoluto. O sea, estas son asignaturas de entrenamiento mental que sirven para cualquier persona que quiera mejorar su paz mental, su felicidad mental. contact objedele de tenji ene chance da suya chevina testing 공글 objed지 ene 공글 objed지 por chigo chigure yan tadona shandaro chance suya de surona de caracar Entonces hoy me habíais pedido que diera una clase sobre meditación. Entonces, ¿queréis que demos la clase solo sobre meditación o que tenéis alguna otra cosa que decirme o que preguntarme o qué queríais hoy en esta clase? Hombre, yo por ejemplo, yo medito, me gusta meditar todos los días, hago una meditación sencilla. Hombre, pues estaría bien el ver cómo mejorar la práctica, por ejemplo, ¿no? de la meditación a nivel de respiración, a nivel de postura, no lo sé, cosas prácticas. Sí, consejo. Tampoco... Nacho yanti tempera dignada bachina nani matapar kom kya kiye ni tis lela botochi kom kya kiye ina kera ti nacho lati tis lapcha ti suna ti kola ti kana ti kandes chore ti chena boto 나야 어디 autobús 따따다래 전에 ¿así bien? Cuando se samjuyande 왜 ¿Os parece bien lo que él dice? 전에 janzo samjuyande 공부 돌려야 돼 이행이요 올해 이제는 것도 좀 잡단디 내가 여러분들 전에 얘도 뒤로도 알려요 되도 전에 검증 같은 데 얘기했어 뭐지 소소 가래 내가 검잡 근데 바로 저지리체 대제려야 되는 거에 검잡한다 어디 지체 근데도 ves Yo cuando estuve en España, dice que se la estuve en España la primera vez en 2006, hacíamos en algunas clases de meditación y entonces lo que hacíamos era que hacíamos primero una meditación pues no budista y después comentábamos y después hacíamos una meditación budista y eso le gustaba a la gente. En general no sé si os parece una buena idea. ¿Así bien? Chena, 아니 녀래 단다 대전 당고디 소소스 가래도 것이노 검자지지 너는 검자네 소소라 단님만님만의 검자기 유난다 다리 검자네 난다 단다 소나 대외 조카리고도 야마 대외 조카리고도 지지 근데 제대로 뭐 산재배 검자도 Entonces lo que vamos a hacer es que al principio vamos a hacer una pequeña meditación y cada uno medita en lo que normalmente medite y después comentamos un poco pues qué es lo que ha sido agradable, qué es lo que ha sido desagradable, qué tipo de experiencia, cómo ha sido la experiencia.
y luego ya podemos hacer otra meditación que sería una meditación budista. ¿Te parece bien? Tatine todachena om sadele de bisi spenge tole daran rugi mento. Yoge tole om sadi semnale de dongonyale de kumji dene. Dene kom dene kombar chewala dene sem da ma kombati komshi suachila om sas. Dene dene komdang ge badele ya de samlo rakbado ji cheba chene kumyagi chikche cheba ma chene zugi shane kumyagi jogum se zingi de chene kom samadina de A lo mejor en español se dice igual, dice que tiene el mismo significado, yo no lo sé, dice que es la palabra meditación, pero esta palabra que se dice gom en tibetano, entonces, en tibetano tiene este matiz como de familiarización, como de familiarizarse con el objeto de la meditación, ¿no? Como que nosotros nos enfocamos en un objeto y nos familiarizamos con ese objeto, ¿no? Entonces, entonces, todos los tipos de meditación entrarían dentro de dos categorías diferentes. Una de ellas sería utilizar los pensamientos burdos, pensamientos conceptuales, para analizar el objeto, y esta sería la meditación analítica. Y después el otro tipo de meditación sería la meditación que simplemente se enfoca en el objeto sin pensar, solamente percibiéndolo. Y entonces esta sería la meditación de establecimiento. Entonces, Celia de Kona, Sampan Namdato, Shirang Mogidur, Carchesos, Kongi, Komdi, Susana Moja Commerciality, Music, Chonde Joji, Pumbu, Bema, the Shashan Justina, Sansang in his companies, and Jell, Kom Majef Samna, Tilo, Sharing, Jetting Namdato, Ligados, what this is Sanity, Paging Community, Testing, the Judy, Karakum to get the nation, and yet the Macomea for Una vez que estábamos ahí en España y hacíamos este tipo de ejercicio, entonces en la parte que cada uno podía meditar lo que quiera, cuando terminamos la parte había una chica que estaba llorando. Y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que he estado meditando sobre, o sea, sin querer he visualizado un hombre que estaba muerto y se abría así y se veían todas las vísceras y venía y no sé qué. Y entonces dice, y ahora se ha acabado ya la meditación, pero todavía lo sigo viendo y me da mucho miedo. Y entonces dice que ahora vamos a hacer una meditación, cada uno medite lo que quiera, pero no meditéis en cosas así horribles que dan mucho miedo. Dami kor samdanda, chambe kor samdanda, today's left survey kor samdanda, and the Tamatama, they all Jasha, to do Kanaka Bogu, send the so Namdani, Ring Javus, and Osgo. Entonces, luego, pues le dije que meditase en cosas como, por ejemplo, en el amor, en la compasión, también a lo mejor en la ausencia de yo, la ausencia de identidad, y en este tipo de cosas. Y entonces poco a poco pues ella se fue calmando, pero se tarda tiempo. Si le metes miedo a tu mente, después hasta que la calmas otra vez, pues lleva cierto tiempo. Y también hubo una persona que era de Alemania que me dijo que practicaba la meditación y que debido a la meditación su mente se había vuelto como perturbada y infeliz, o sea, que había tenido una mala experiencia y entonces Anika Chego de ti. Sí, entonces también hay gente que le ha pasado esto, ¿no?
당도 검자에 되지지 시딜에 셈타 녀르 줘야 다 녀르 줘야지 이내양 디르버디 참으로 에 셈다 셈디 시디 차로다 나와지르 데르데름 줘야디 줘라 참으로양 인게기 바제도지 하디 그 검당이 차지 지금 마찬가지로 있으니 차지 참고서야디 계속. Entonces, lo que quería deciros con esto es que nosotros cuando meditamos, lo que queremos es que la meditación nos sirva para tener una mente cada vez más tranquila, más calma y más feliz. Y entonces, pero es posible que durante nuestra práctica de meditación, si nosotros meditamos de un modo que no cumple todos los requisitos que debe cumplir una meditación, pues es posible que podamos tener una mala experiencia. Entonces es bueno que nos aseguremos de que nuestra meditación cumple todos los requisitos. Entonces, como ya tenéis a lo mejor práctica la meditación, pues no creo que vaya que vaya a ser necesario explicar estas cosas, pero sí que me gustaría que tuvierais cuidado en escoger los objetos de meditación y los modos de meditar que veáis que realmente os llevan a ser cada vez más felices, estar más tranquilos y abandonar los que te llevan por un mal camino. ¿Lo oís bien? Sí. Sí. ¿Llena? 그냥 당한저디 여러 년에 보면 제일 어디 뜨고 어디 네 sorry 된 말지 Mai tiene la mino, tiene la tu. 말이 심해 Ale chévate. Vale, nicha yupati. Dice que será, pero primero vamos a meditar. 네 어야 나도 저기 Nacho di con que tu Nacho con que Mendoza. 飞利浦欢迎您，音频输入。 Habla la 어야 el 자 그렇게 지금 말이스 알레 혼자 공장 유매를 que algunos a lo mejor no habéis meditado nunca. 아니 가서 데스 수수 공 가르치면 되게 공단이 마 찍고 왔다 루다 sem기 도단이 제단 찍고 있는 마 데스. Entonces, si no sabéis, bueno, algunos no tenéis así más experiencia de meditación, pues voy a explicar un poco, aunque sea mínimamente, qué tenemos que hacer con el cuerpo y qué tenemos que hacer con la mente. No, de tanda 검사디 저거도 sem기 지역들이 루다 sem니의 바존저 전부 주요했어. Entonces, la meditación principalmente consiste en la mente, ¿no? Lo decimos con la mente, pero como hay una relación muy importante entre el cuerpo y la mente, pues también es importante la postura corporal. No de ley de luge de da de ya wo zhe zhong yin ne es lu zhong na lu ge za de ge de zhong wo che ge was zang zhong na ne de ge de cha da de ge de zhong da de ge de ya wo yong ge ne long de ge de zhong na ya wo yong ge was de ye ne long da sem ni de zhe wei de zhe ne sem de ta ba sha de de. Entonces, si nosotros tenemos la columna recta, entonces eso va a hacer que nuestra mente esté más calmada, porque al nosotros tener la columna recta, entonces
la sangre se va a poder circular con más facilidad, y también el elemento de la energía del viento va a poder ir también por el canal central que está en parte de la columna, se va a poder mover con más facilidad, y eso va a hacer que nuestra mente esté un poco menos agitada. 진짜 루게 되나디 사실 근데 되네요. 지난도 저기랬어. 많이네 검자니 가시 많이네 검니야래 가시 야나네 검니야래 가시 두기두기 검니야래 가시 국자체네 되니야래 다만데요. Pero en realidad podemos meditar en cualquier postura. Hay gente que medita mientras está acostada, mientras está andando, mientras está sentada en una silla, en cualquier situación se puede meditar. 이내한테 조금 나네 나마 산제베 중에 검자단직이다 르기다 야슈직이 아니 산제 넘버당제 신디 주단도 지제도 되기네 단디 된지시원의 실뢰다 셈다 짜다 되게 롱다 되게 강가 정보 용발을 내가요. 진짜 최dwi인지. Pero dentro del tipo de meditación, de emplazamiento mental que hay en el budismo, para ese tipo se recomienda un tipo de postura que es la postura de Vairochana, que de los 7 puntos. Entonces son 7 puntos sobre cómo tiene que estar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces estos 7 puntos de la postura consisten en tener las piernas en la postura del loto, los brazos en la postura de absorción meditativa, la columna recta, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los ojos mirando en la dirección de la punta de la nariz, luego la boca y los dientes en una postura natural, y la lengua tocando el paladar superior. Pero entonces esto es lo que se llama la postura de Vairochana de los 7 puntos. Pero si vosotros tenéis costumbre de meditar, por ejemplo, de rodillas, pues eso está bien también. Creo que tenía aquí una foto, pero no la encuentro. Es que la tienen en los libros. De loñe de chigapine también cuando te tomares chichensani loñe de chupetena y pues hombre. Timara. 네, 담보. 어디 주고지? 어디 내지 그랬어. 그랬지. 대단히 이 장주 직선을 그랬어. Aquí lo podéis mirar si queréis, lo podéis pasar en casa, mirad. Es el 어디 르나나 저한테 인스 대단해. Caís la voz de Tiche Tumindosa. 어디 정말 내가 저한 대단해도 제가 어디 빌레트는 되게 Que sí, que como estés cómoda. Sí. No hace falta subir los pies. Que si te cuesta, pues lo pones un poco de tamaño. 야야, 나 먼저 내려치네. 대치 마치시. 계셔디 근데 셈비 somnotaña. Y entonces esto sería en cuanto al cuerpo. Y luego hay un modo de pensar, que sería en cuanto a la mente. 나 somnotaña dice, somnotaña 되나나? 근데 소소 가래 뭐봐요디. 내려야돼. 나 대치 somnotaña 되잖아. 다 대치 somnotaña는 나 셈바 베시디 용기도 삼바로. 사실 꼭 당당하게 somnotaña 되잖아. 셈바 시디 믹스 용기도. 야면은 랑래야 초와 즉 대외 냠도 크네 용기에는 내지 일을 걸어체 근데 남도 신다디게 되바 락바디게 바까지 세나리아 시리지
khane yung to ke de ji nam ju kum ji jo kha yo wa di ka na sem sha ne ne pum ya chi da as ba be ne yishu ki da le da de yo ro wa da yishu cross sa de to namena tinje ki yishu quran to yishu amla to yamena changwa to yamena sem to wa da kashi 여기 나와 되는데 보면요. 보다 되게 거리 소소돼야 돼. 공지다 대념 치료이나 어디 질문에 직 삼노다는 직 pomshuas. Entonces ahora vamos a meditar y vamos a coger, lo que vamos a hacer es vamos a enfocar nuestra mente en un objeto, o escogemos un objeto de meditación. Y este objeto puede ser cualquier cosa, pero vamos a escoger algo que normalmente nos resulte agradable, ¿no? Algo que si pensamos en ello nos gusta, ¿no? Que nos encontramos bien. Entonces, por ejemplo, puede ser, hay gente que a lo mejor escoge el sonido, enfocarse en el sonido que hay. Otras personas a lo mejor pueden escoger la respiración, ¿no? Solamente enfocarse en la respiración, o pueden escoger diferentes cosas, como por ejemplo, a lo mejor dice que igual sois católicos, entonces a lo mejor una persona católica a lo mejor le gusta enfocarse en la cruz, ¿no? O a lo mejor en la figura de Cristo, o en la figura de la Virgen, o algo así. Otras personas les gusta enfocarse en la luz, en la luminosidad, o también o también nos podemos enfocar en el amor o en el cariño, en la compasión. O por ejemplo, nosotros también meditamos sobre las figuras de Buda, en una estatua de Buda, intentar retener la imagen. Entonces, lo que vosotros creáis que os gusta más, que os va a ser más agradable la meditación. Y también lo que sea más fácil para vosotros también de visualizar, si es una visualización o de enfocar con la mente, ¿no? Entonces ahora entonces ahora cada uno vamos a meditar en lo que hayamos escogido, en el objeto de meditación que hayamos escogido. Hundos, ¿no? Meditation. Hundos. Tenés ñamdo chico, y no hace falta que nos esforcemos mucho, sino que estemos relajados. Los ojos están abiertos en esta postura, me pregunta ella, mirando en la dirección de la punta de la nariz, pero sin fijarse en lo que estás mirando.
Oh yeah, that 내지 공부이네. 근데 저번에 저 통고지 공부했는데 나라. 근데 音频输入 소나도 가리고. Entonces, ¿qué sensaciones, qué experiencia, cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Qué sensaciones habéis tenido? 전지 송다스와 대지검도 전에 지론에 찾아만 먹고 그것도 지도도 개민도게 양천하러 가리고. Sí, 전지 송다. 전지 송다. A ver, 공장이 공장용으로 어떻게? ¿tú que habías meditado ya antes? 자, 씨. Yo con los ojos abiertos me resulta dificilísimo. Mikchene, Bekale Kabutusa. vale. 메카레스. Mikchene, de esta. 아네, 어. 미 제제 삼질 어디 용 그랬어. 미만 좀에 야가 요도지. 미체나 다마도 통되니 도지. 대. Sí, a veces ocurre eso, que a lo mejor si cierras los ojos te es más fácil concentrarte y si los abres ves todo tipo de cosas. 내가 그랬으나 쉐바들라 이기 쉐바다 왕부 쉐바스 니요 대신. Entonces, para eso tenemos que reconocer que hay dos tipos de conciencias, que son la conciencia sensorial y la conciencia mental. Entonces, las conciencias sensoriales son más burdas y la conciencia mental es más sutil. ¿Os molesta la luz? No pasa nada. Aquí ven. 근데 다다디 가르사 이기 쉐바디 오늘 검숙 침도 가는도나 이기 쉐바디 뱃tempo체는 검차서나 얘네 왕부 쉐바디기 두스미 따대샤서나 왕부 쉐바 유마통어차기. Entonces, si nosotros tenemos una conciencia mental firme, digamos, entonces las conciencias sensoriales se vuelven como inconscientes, ¿no? Aunque estés percibiendo cosas como no te fijas en ellas, como si no las vieras. 변해서잖아. 보고 충충도도 가셔야 돼. 때문에 우치 된제 때문 슈슈 때문 가는 슈슈 되게 가면 계전데 쉐위는 실론에 계시는 계속 먹어 되는 거. Es como, por ejemplo, cuando a los niños pequeños a lo mejor les pones una película, un juego o algo que les gusta muchísimo y entonces están tan absortos en eso que aunque les hablen no se enteran. 대마세 근데 세미나에 가타와다 쫓아와도 되지 왕기 슈슈는 düel해야 돼. 야 때문 담아를 때문에 전화면 되지. O también a veces nos pasa que porque estamos demasiado contentos o demasiado tristes, no importa las cosas que nos muestren delante, no les prestamos atención, como que no nos llega lo de fuera. 자자 된다고 지지. 내내세잖아. 예스미 왕시다 이신이샤. 근데 예스미 단다 왕시 간 봐도 있잖아. 근데 치료되게 봐. 치료기 유기 영화도 먹는 거지. 단 예스미 저기 이게 시간 가는 시간 미버디 가는 저 정부의 선나. 근데 야 미버 미유체세 고미약 미팅이 저 일이 시작이지. 연거리디 축처처처다나 근데 왕시 미다 되는데 좀 되는데 개밖에. Entonces dice que entonces si ponemos estos dos tipos de conciencia, las conciencias sensoriales y las conciencias sensoriales y la conciencia mental, entonces si nosotros nos enfocamos, nosotros tenemos, digamos, la intención de enfocarnos en las conciencias sensoriales, entonces veremos todos esos objetos que nos pueden distraer. Pero si tenemos la voluntad de concentrarnos únicamente en la conciencia mental, entonces todos esos objetos sensoriales como que al no prestarles la atención como que desaparecen. Sí, entonces somos tan bien lloros, ¿va? Pero si se nos muere tanto y chiqui, muere tanto, tú le langas todo tanto, y ne ne tracar con que muere no todo chico que muere chavo chato que todo yang short te que si es. O di 시신 게 잘하지 않지. 섬조디 증지 간샤. 시신 게 잘하지 않지. 디가 다다 루도는 되려샤. 되면은 그냥 섬디 디가 다다 소개야디 내가 좀 Entonces,
para eso tenemos lo que se llama la vigilancia, que es una conciencia que es lo que sirve es para vigilar lo que está haciendo nuestra mente y colocarla continuamente donde queremos que esté. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería como un conductor que está conduciendo el coche. Entonces, esta persona está mirando la carretera, ¿no?, lo que tiene delante, de manera principal, ¿no? Pero luego también, tiene, de manera secundaria, tiene que estar atenta pues a lo que hay en los retrovisores o a lo que está pasando por alrededor, ¿no? Entonces, esto sería, esta atención como de alrededor, sería un poco como la vigilancia. Entonces, si vemos que, si hemos decidido que la mente tiene que estar enfocada en la conciencia mental, cada vez que enfoque en la conciencia sensorial, la vigilancia lo nota y la trae de vuelta. 남도 운에디 마까모도네 에너믹 좀 되어 있네 야 남도 어디기 이기 셰베 남도 어디 다 만데 계산이 주로 산이기 버와도 야 소소 파마비자도 근데 지금 샤리 와지 요요 근데 지금 좀나 나도 차도야 지금 요도. Entonces puede que al principio nos parezca mejor meditar con los ojos cerrados, pero si meditamos con los ojos cerrados, el problema es que solemos tener más pensamientos conceptuales, que burdos, que aparecen, por ejemplo, nos podemos acordar de una situación que nos ocurrió ayer, o qué es lo que queremos comer mañana, o sea, cosas así. Es más fácil que surjan cuando tenemos los ojos cerrados. Entonces, lo importante en este tipo de meditación es que nuestra mente esté enfocada únicamente en el objeto que hemos escogido para la meditación. A mí me pasa que siempre me pica algo. Esto debe ser que cuando tú meditas, la energía viento hace algo raro, algo especial. Porque lo suyo es no rascarse, ¿no? Y me anti purgota con variedad. 아르마데므로 지금에는 그 자샤는 이거 류디 대냠종나 되네 셈려야 돼 어디 소리 해 봐. 예전에 그 부부당 거 같아요. 아르마데므는 부부당 싫어했어. Si no se vuelve algo que no lo puedes soportar, insoportable, entonces es mejor que lo aguantes. Entonces, luego, porque mientras si el cuerpo está tranquilo, entonces la mente también va a estar más tranquila. Pero si no puedes soportarlo, pues claro, pues no queda más remedio que rascarse. 이날 개치우치 그래서 tengo tanto de llenar tus sesiones tanto de más sabrás la que samsa dana 도와질 거 도와질 사브라스 지기 섬에 한 사브라 개기도 지어래 제가 도와질 다 수고 도와질 때 마테버 지은 것도 선사잖아 근데 아직 연이도 지어래 섬을 비고 될 때지 샘디 샘다 롱스 나위나 롱스미디 군인이들 저 쉬어요 롱스는 따져지 샘스는 대다슈니도 지어지 근데 지기 전에 군인이디 샘을 거미고 소이나 디간에 롱디 들어가님도 주고요 ini sabrá la mire. Tangan dele sabrá da gente de yorda. Ne tangan sabrá todas tes me debo sonachi yudo sabrizana en tague que dole tele maro ni do chi. Entonces, pero también hay un problema y es que si tú digamos, si te enfocas te obsesionas un poco, ¿no?, con esa, es que te pica, ¿no?, que te va a picar, que te pica aquí y allá, entonces empiezas a pensar que te pica la cabeza, o aunque no sea con picores, que sea, por ejemplo, con dolores, ¿no?, es que me duele aquí un poco, me duele un poco allá. Entonces,
como hay una relación, como hemos dicho antes, muy, muy fuerte entre la mente y la energía viento. Porque la energía del viento dice que es como si fuera un caballo que la mente, en el que va la mente, ¿no? La mente va montando en el caballo que de la energía viento, que es la que lo mueve la mente. Entonces, si nosotros ponemos la mente en una parte del cuerpo, también vamos a cambiar la energía del viento y vamos a hacer que tengamos sensaciones diferentes. Pero si en vez de eso lo que hacemos es que nos enfocamos bien en el objeto de la meditación desde el principio, entonces todas esas sensaciones corporales irán desapareciendo. Hay muchos meditadores, tanto budistas como no budistas, que se suben a meditar a las montañas, a lo alto de las montañas, en lugares donde hace mucho frío. Y entonces ellos se ponen a meditar, pero como se enfocan de esta manera con esta concentración tan grande en el objeto de su meditación, entonces eso hace que también la mente genere un cierto tipo de calor. Entonces, aunque externamente haya nieve y esté lloviendo, nevando, lo que sea, y haga mucho frío, esto no les termina de afectar a ellos. Entonces esto nos va a ocurrir si nosotros nos acostumbramos más y más a enfocar nuestra mente en la consciencia mental, como decíamos antes, porque por ejemplo todas estas sensaciones, también el frío, son sensaciones sensoriales, corresponden a consciencias sensoriales. Entonces si nosotros nos acostumbramos más y más a concentrar nuestra mente en la consciencia mental, entonces estas sensaciones sensoriales se van yendo. No, si yo estoy mucho tiempo así, me duele bastante la espalda. Entonces no me puedo concentrar. Entonces pregunto si, por ejemplo, se puede apoyar en la pared o no. Que sí, que está muy bien, si te pones un respaldo o algo. ¿Ah, sí? ¿Se puede? Sí. Ahora aquí. Que te puedes poner ahí si quieres, ahí con la columna. Bueno, estoy. Sí. Entonces, también, claro, poner la columna recta, como no tenemos costumbre, dice que sea así, normalmente estamos acostumbrados a sentarnos así, pues así de repente si ponemos la columna recta con las vértebras así una encima de la otra, pues entonces también notamos esa diferencia, ¿no? En la espalda. Pero también puede ser que mientras estás meditando, a veces si te apoyas en una pared, entonces eso puede que apriete un poco tu columna, de manera que también dificulta el paso de la energía viento, y de esa manera puede ocurrir que te adormezcas, que tu mente está aturdida, adormecida.
소를 시시를 자니를 줬대. 근데 요즘 이조 겨우니로 지. 근데 내가 못 버릇 마치오니로 지. Pues a mí me pasa también que a veces como que me recuesto así y entonces mi cuerpo se queda muy relajado y entonces me empiezo a quedar dormido. Ya. Bueno, yo llevo meditando alrededor como de 4 años con intervalos, y entonces bueno, yo intento enfocar mi respiración, mi concentración se basa en acompasar mi respiración al sonido del mar, porque es lógica del mar, al sonido del sol. Entonces bueno, durante todas estas etapas diferentes, a veces parece, o sea, yo que soy una persona bastante nerviosa y con ansiedad, a veces me da la sensación, o por lo menos que de repente he logrado, entre comillas, lograr un pequeño hito, o sea, o alcanzar mi objetivo, intentar aplacar mi mente, y de repente, imagínate, al cabo de 2 años, es como si fuera un vaivén, ¿no? O sea, todo lo que he avanzado de repente lo retrocedo, ¿no? Entonces, no sé si eso es normal, o sea, es decir, que no voy mejorando, sino que es como que de repente parece que mejoro, pero luego empeoro. No sé si eso es normal o cómo se gestiona eso, ¿no? Kailangan di losi kirillati komkiawais ani chanchalam makia patandera. Ninga komkiatandire nikinang kiamcho tamla yora. Ani ngati uhtayata ani kiamcho ki da de tumba tawachi soya. Ani di sumdele chakitus. Nanga chitan di be chakita ani ngangda kya alanya ki mira. Ani deina angati losi diginane yarke kanka iba mare na chanchala yarke dan chanchala pe duru gitus chanchala yarke gitus que de jongire jamena munet mi semaina chamati yarke tu ores ale dadi janseone shingeya de sinuyos na japudile tamle de jagagi japudile yores koada to chuti tamle ade se komde ditane mune 야저 발업디도 전에 저 두주 딱딱딱딱 저 자지 온데 전에 소나미세 지은 거래. 저놈도 대제단은 저 뒤출랍 디님도를 룽믹세 지은 거래. 대단님도래 자디 셈나래 소나미세 지은 하디 때네. Yo también he hecho esa meditación. Aquí en India pues tenemos Goa y otros lugares que cuando yo he estado pues también he meditado sobre el sonido de las olas y entonces yo creo que realmente tiene el sonido de las olas tiene como un poder especial para mover tu energía viento de una manera especial y es como muy relajante así, ¿no? 마 저르스 밥데니 저 자식 친구 많이 봐배 최단인 저 친구 많이 봐야 하장게 메세워 많이 받네 집거든요 근데 지금 다음에 보면 되지 전에 추 달미네 고메디 장미세게 전화지요. Y también si estamos cerca de un río o algo así que baje el agua que no sea tampoco demasiado fuerte, ¿no? Y esto también nos trae el concentrarnos en escuchar ese sonido también nos trae una sensación muy especial. Y a veces con el gong, ¿no? Nos quedamos escuchando así y nos viene un poco sensación parecida a la de las olas del mar también. Pero ese no es un tipo de meditación muy profunda. Entonces sería como si, por ejemplo, hablásemos de medicinas, sería como un analgésico. Entonces con el analgésico no te curas, ¿no? Sino que tienes que tomar una medicina específica para la causa de tu enfermedad.
ene semleya de dewe nyam de cheru tang sem dewe nyam cheru lu teru ene pe mune tene ki shine tang degan ya lakton se tu juya chi. Pero si nosotros escogemos un objeto de enfoque que sea un objeto de la conciencia mental y nos aplicamos a él con regularidad, entonces es seguro que nuestra mente va a ir avanzando y cada vez va a estar más tranquila, más feliz, y también nuestro cuerpo se va a sentir mejor con el tiempo. Esto va a ir gradualmente mejorando. Y finalmente puedes lograr lo que se llama la meditación de samatha y vipassana, que se llamamos en español la calma mental y la visión superior, que son unas meditaciones muy importantes. Luego os explico cómo meditar en la calma mental. Tú tenías la pregunta antes. Sí, no sé si se puede preguntar, pero saber cuál es el objeto de su meditación y si lo cambia o es siempre el mismo. Konki mikpakareres. Ani mindama nangi yores yamena katuina chipa chikianes. Dan gomda di lo garo chingwana na gomda gi mikpata mandekan kongi. Yo tengo en mi manera de meditación tengo diferentes objetos de meditación. Entonces, pero también estos días, como muchas veces meditamos con gente, por ejemplo, por la mañana aquí hay una clase de meditación, esta misma clase de esta mañana, los sábados siempre es clase de meditación. Entonces, pues claro, hacemos también muchas meditaciones que están relacionadas con los textos de estudio. Entonces, ahora como estamos estudiando sobre la bodhicitta, pues yo medito mucho sobre la bodhicitta. Entonces ahora cuando hemos estado meditando un rato, cada uno en lo suyo, yo estaba meditando sobre la bodhicitta. 심제 탐제를 배도 요지치 삼별로 개월 진실을 전주 숨스고로 이간을 삼탄데 근데 실론에 다타보이는데 되는 다만데 통보이는데 되게 정말 공들어야 돼. 저 로봇이니마도 그 뇌게 지금. Entonces está muy bien porque ahora que estábamos meditando y había pues un montón de ruidos que venían del monasterio, del templo, ruidos que vienen de fuera, del bosque, y entonces a todos, si yo estoy meditando en la bodhicitta, entonces yo pienso, todos estos seres que están aquí haciendo ruido ahora, ¿no? Todos estos seres quieren ser felices y ninguno de ellos quiere sufrir. Y entonces, ¿cómo se consigue cómo podrían ellos conseguir ser completamente felices y no sufrir nada? Entonces, esto lo podrían conseguir si eliminasen de sus mentes las emociones nocivas por completo. Entonces, ¿y cómo se podría lograr, ¿no? Lograr eliminar estas emociones nocivas por completo? Pues esto es a través del camino que enseña el Buda. Entonces, entonces yo medito en querer lograr el estado de budeidad, ser un Buda para poder guiar a todos los seres
este estado que no tiene ningún sufrimiento y que tiene toda la felicidad. Entonces, para eso no me molesta nada los ruidos o las cosas que veo, porque todo lo que yo veo, que todo lo que oigo, me ayuda en esta meditación, ¿no? Entonces, me sirve para meditar. Oh, este ser también quiere ser feliz y esto. Entonces yo no puedo decir que haya generado la bodhicitta, pero sí que de pensar una vez en la bodhicitta y otra vez en la bodhicitta, esta me da una cierta como bendición que hace que mi mente esté cada vez que sea cada vez más amplia, más abierta, más y que me dé como más como una felicidad, como un sí, contento. Pero me parece que teniendo en cuenta estos beneficios de sin haber generado la bodhicitta, solo por pensar en ella, me imagino los grandes beneficios que debe tener el verdaderamente generar esta mente, la bodhicitta. Yo quería ver, el centrarte en un objeto es una vía de atención, entiendo, de como un entrenamiento, porque la mente se dispersa y más en nuestro caso que medita un poco o pocos minutos, que luego te lleva a alguna vía de comprensión más allá de ese objeto, entiendo, se vuelve el objeto como una puerta a un lugar donde ya entra algo más abstracto, un pensamiento exactamente, entiendo que es una emoción, un sentimiento de comprensión, o sea, porque lo del objeto entiendo que solamente es este inicio. 아니 디 찰라디 미바체바데 람다우 치여레 삼기도 아니 람디 사차 셈발라 레기레 벤나 야메나 초르와 셈바 야메나디 델켈체와 나오치 야메나디 치포 데라 미바체베 롬바 아니 차소 델레 요마레 야메나디 람체네 아니 디젤라 아니 델레 야가치 요기레 스텐타오치 컨투 di chalatela minne compati goda chi in ane dei che habla ya sembra chi 요 통계도 있어야 돼. 용거를 왜 했어? di chiamchiare chiamano di an di vegetane ani jealous in chi di 와 다가나래. 미고 찍체네. 베르체잖아. 미고 청와도 찍는 미나요. 근데 다가라 미네. 디가나 청와 그런 개주가는 삼도다나. 근데 모두 삼도다네. 이 청와 되게 개주면 띵 서브를 다야지. 이 아고신소는 얘네 신다 강가려야 돼. 배자네. 삼도다나 찍고지. 벤도가 되려다고 지금. 야게 처처를 해야 벤도 처처. 그래서 entonces dice que sí, que como decías tú, que es como una puerta que te lleva a otro lugar, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros nos enfocamos en el rosario y entonces aunque solamente estemos enfocados en el rosario, podemos reflexionar sobre las cualidades del rosario, sobre cuál es el modo de existencia del rosario y comprender ciertas realidades que luego nos van a servir para comprender todos los fenómenos. Entonces, por ejemplo, si podemos meditar en que este rosario tiene este color concreto y esta forma concreta, ¿no? Entonces, simplemente enfocándonos en el rosario, simplemente en el rosario y meditando en él,
Entonces, con esto lo que podemos lograr es lo que se llama esta concentración que se llama calma mental, este tipo de concentración. Entonces, para lograr lo que es este tipo de concentración tan buena que es la calma mental, entonces no importa cuál sea el objeto de meditación, no importa cuál sea el tamaño o cuáles sean las cualidades, sino que lo importante es que dejar tu mente posada en el objeto sin que se aparte de ahí. Eso es lo más importante. ¿El objeto es un objeto físico? Bueno, el objeto de meditación, antes has mencionado que serán muchos. Que hay todo tipo de objetos de meditación. Para empezar, un objeto físico nos puede resultar. Sí, al principio mejor algo que sea material. anda presentada 것들이 와 정화될 미네 다도 띵사부잖아 정화디 깨버리자 깨지깨지 요중이래서 정화 메다버서 하디가는 정화디 요래 때네 중화래 요래 때네 중화다 땡지 인자네 정화도 줘요 말에 담바 모두를 선에 거기가 뚱이 있어 근데 띵사부다 자체로 줘단다 로딩고 공부도 줘단다 뭐요 제가 해줘요. Pero luego, si después, teniendo este tipo de concentración, podemos hacer la meditación analítica con respecto del rosario, y entonces, si nosotros pensamos en las características del rosario, podemos pensar, este rosario es un producto, significa que ha sido creado, ha sido generado, ¿no? De no existir ha pasado a existir, y puesto que es un producto, entonces tiene que cambiar momento a momento, es momentáneo, es transitorio. Entonces, de esta manera pensamos en la naturaleza del rosario. O podemos... ¿Oh? Impermanente. Claro, impermanente, o transitorio, ¿no? Entonces, después también tenemos... también podemos pensar, este rosario depende de otros factores para su existencia, por lo cual es interdependiente, no existe de manera independiente, es dependiente, existe de manera dependiente, no existe de manera independiente. Entonces, digamos como que no tiene existencia verdadera. Entonces ahí sí podemos pensar sobre la vacuidad. Entonces este tipo de análisis sobre el objeto nos llevan a que nuestra mente también gradualmente vaya transformándose. Pero es importante... Pero es importante que escojamos bien nuestro objeto de meditación y nos atengamos a él. Porque si no, cogemos la mala costumbre de estar cambiando el objeto de meditación durante una sesión, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo, lo que podemos... se toma un tiempo al principio, escoger cuál es el objeto de meditación que nos va mejor, y entonces podemos ir probando con distintas cosas, pues por ejemplo decía que será con una figura de Buda, o con un rosario, o con la cruz, o con diferentes objetos de meditación, y después una vez que tengamos uno escogido, también probar con tamaños, por ejemplo, con lejanías, entonces cuando ya tenemos escogido
cómo va a ser esta meditación de concentración que vamos a hacer, entonces ya la sesión de meditación de concentración tenemos que atenernos a eso y no cambiarlo. Perdona. Sí, ukla de Vignatitus. La meditación enfocada en la respiración viene muy bien al principio de una sesión de meditación, porque muchas veces venimos, nos ponemos a meditar y nuestra mente está a lo mejor disgustada porque alguien nos ha dicho algo negativo o porque estamos pensando todo tipo de cosas, nuestra mente está muy agitada. Entonces, para calmar nuestra mente, para poder hacer la sesión de meditación, viene muy bien el concentrarse en la respiración. 가장 공부 사업에 연말들이 sem인세기시 제목제도 되게 담아들 정지 sem남도 요즘에 되게가 그게 또 아니 오빠 무슨 지당 답답한 바치소 양조 소용소서 그는 너부 얘네 좀 우리 로스 님들이야 저 먹는 게 저는 너무 그러네 los ogados adene no guyo mene so sabato de guyo chena de macheche ada ogados tacho de so chaji로 하다 좀 chaji로 다 디치기 양자 데스 공전에 샤니 자숨이 또 정었다 도저 정거장님의 제 이게 제일 제 심고랑 정거장이 어디에 있으면 정거장에 롱다 심 주고 주고 이제 단지 차단당 알게다 되게 왕게 심 투되게 잠들이 차. Es que cuando empezamos a meditar, vemos que nuestra mente está agitada, puede ser porque está enfocada en un objeto que nos desagrada y genera enfado, por ejemplo, o porque está enfocada en un objeto que nos agrada y genera apego, o porque está enfocada en un objeto que tampoco ni nos desagrada ni nos agrada mucho, pero que nos entretiene de algún modo. Entonces, en ese momento es bueno que antes de empezar la meditación hagamos esta meditación de concentración en la respiración. Entonces, que se la podemos hacer, enfocar nuestra mente, cómo entra el aire, cómo sale por la nariz, y después podemos intentar respirar por un lado de la nariz y salir por el otro, o fijarnos a ver cuál es el lado de la nariz por el que entra el aire, porque durante el día vamos cambiando del lado de la nariz. Entonces, a ver ahora cuál es el orificio que estamos utilizando de la nariz, y entonces vamos así viendo cómo entra, cómo sale el aire, y contamos. Entonces contamos, es decir, no contamos escribiendo los números ni tampoco con un rosario, sino mentalmente vamos contando las respiraciones. Y así, de esa manera nuestra mente se va a volverse más sutil y abandonar estas mentes más burdas, ¿no? Entonces, normalmente esta es una meditación que se hace para
para estabilizar nuestra mente, para luego enfocarnos en otro objeto de meditación. Normalmente los meditadores que utilizan esta meditación en la respiración y después ya empezarían una sesión con un objeto de enfoque más concreto y entonces ya para enfocar la mente y dejarla colocada en ese objeto. Entonces tenemos que, digamos, limpiar nuestra mente con esta meditación de la respiración, porque si nosotros nos sentamos a meditar estando completamente excitados y contentos, pues no vamos a poder meditar. O si estamos muy tristes, tampoco vamos a poder meditar. Entonces, es digamos como un método para limpiar la mente antes de empezarla. Y esa segunda parte, entonces es un proceso más intelectual. Es que hay otras meditaciones, otros tipos de meditación, que lo que va es a evitar el pensamiento o a aquietarlo y a no detenerte en ningún pensamiento. Entonces, la meditación del budismo sí que va a analizar intelectualmente y llegar a una comprensión pensando. Bueno, las dos ha dicho que 아니 대니바데 답을 온다. 대니바데 아니 제곰레스 di nangpetone di ani 제곰인지 제곰레스 di kare yulki kechoda de hecho la sabe también Entonces tienes los dos tipos de meditación, la meditación analítica y la meditación de estabilización mental. Entonces, por ejemplo, ahora los monjes están debatiendo, pues esto se incluye dentro de la meditación analítica. Entonces, ahora vas a ver cómo están ellos haciendo esta meditación analítica que consiste en preguntarse cosas unos a los otros. Por ejemplo, uno le puede preguntar al otro, ¿en qué consiste que un objeto sea impermanente, transitorio? Entonces el otro tiene que dar una respuesta y entonces analizan esa respuesta entre los dos. Entonces, por ejemplo, el Buda dijo esto, ¿y esto qué significado tiene? ¿Esto es así o no es así? Entonces, es un poco como lo que dijimos esta mañana del orfebre, que analiza el oro para ver si es cierto, cortándolo, raspándolo y quemándolo. Entonces, que decía que del mismo modo vosotros tenéis también que analizar mis palabras, ¿no? Entonces, se utiliza esta meditación analítica para investigar. En este caso sería así. Pero para poder hacer una... tampoco he dicho pero después van a hacer una meditación de concentración, una meditación de estabilización mental. Entonces, la meditación analítica es como preparar la comida y después que has preparado la comida te la comes, y eso sería la meditación de concentración sobre lo que has reflexionado, lo que has meditado. La batalla del Congreso. Carreras. 산지 준비돼 셰슈베 가면데 산지게 제버치야 개치부 예수 제버 지나들 미지기 저버단지다 루그는 주기 괜찮아 랍다스 루그는 주기 되게 좋아요. Entonces, como Buda dijo que había que investigar y analizar todo y todos se debatían. Entonces, era simplemente una postura física, una muestra física de enviar una pregunta. Como diciendo, a ver, responde, ¿no? 네. Y yo puedo leer que haga lo que es.
len yo ya. Sí, tienes que responder de inmediato. Bueno, de junto va. Cuando yo se dio la voy a decir de oro, ¿no? Entonces, normalmente también cuando hablamos, pues movemos los brazos y eso, ¿no? 근데 당고 진짜 제 산지 그때는 이 어리 entonces hay la idea de que Buda lo hacía así, ¿no? Como esto tiene un significado muy bonito también, porque podemos pensar cuando nosotros creamos así los dedos, entonces, ¿de dónde viene el sonido? ¿No? ¿Viene de este dedo, viene de este dedo o viene de este dedo? Entonces no está ninguno de los tres, pero si los juntas, entonces viene el sonido. Juntas los dos, Entonces eso lo que nos muestra es que todos los fenómenos, el modo de existencia de los fenómenos es siempre en relación a otros fenómenos, existen de manera interdependiente. Pero si los buscamos un modo de existencia, no vamos a encontrar nada. Entonces a lo mejor estaban al principio preguntándose así, pero ya como que se pusieron más enardecidos en la discusión y entonces empezaron a ponerse de pie, ¿no? Debía ser la historia así. Entonces también hay otra explicación, que es la mano derecha sería el método y la mano izquierda sería la sabiduría. Y entonces al juntar las dos, entonces esto sería como haciendo referencia al corazón, entonces de esta manera al juntar las dos eliminamos nuestras emociones nocivas. Entonces también hacemos esto con el rosario, que simboliza que pasamos desde el estado de seres ordinarios, subiendo poco a poco hasta el estado de budeidad. Entonces también se pone la mano izquierda para abajo, como diciendo que las emociones nocivas y los reinos inferiores los cesamos, y la mano derecha hacia arriba, como que vamos como aumentando las buenas emociones y los caminos hacia la budeidad. Entonces también hay esta costumbre de que la persona que responde solamente tiene 4 respuestas posibles, que serían sí, por qué, la razón no es verdadera o la razón no es suficiente. Entonces son solamente 4 respuestas, pero con esto se puede llegar a analizar de la manera más profunda. Y el que pregunta puede preguntar lo que quiera, cualquier cosa. Se puede hablar, por ejemplo, del rosario, si quiere, de cualquier cosa. Se puede preguntar, ¿el rosario es permanente o es impermanente? Y el que responde puede responder que sea lo que quiera, puede decir, pues es permanente, o puede decir es impermanente. Pero lo más importante son los razonamientos que se utilizan para apoyar cada teoría.
Y si entonces la tesis que sostiene el que está respondiendo es contraria al razonamiento y el que pregunta la reduce al absurdo, entonces el que pregunta le dice como tres giros. Como que lo que significa es estás equivocado. Entonces, tanto tus argumentos como el predicado como el sujeto del silogismo están equivocados. Entonces hay dos maneras como de replicar. Una sería apoyándose en los textos o en las palabras de Buda o en los comentarios de los panditas de la India, de Nalanda o de distintos estudiosos o de grandes maestros, pero esto la persona que responde no tiene por qué aceptarlo. Entonces, finalmente, lo más importante es apoyarse en la argumentación pura. Entonces, es como un jardín de meditación analítica. Y este es el modo de estudio. Este modo de estudio viene de la Universidad de Nalanda, en la India. Si nosotros vamos a clase, el profesor nos dice una cosa y decimos, pues sí, pues será así más o menos, y lo estudiamos, tal. Esto al paso de los años es muy probable que se nos olviden las cosas, pero si en cambio vas al campo de debate y luchas por una posición filosófica, entonces esto no se te olvida nunca. ¿Puede durar un segundo o una hora? Sí, hay de todo tipo. Se puede debatir sobre el corto periodo de tiempo. Una vez que fuimos a Europa, también que llevamos un grupo de monjes y estuvieron ahí debatiendo también. Entonces es como si fuera una discusión que puede ser más larga, más corta, y ahí estuvimos debatiendo sobre sobre la impermanencia, sobre las 4 grandes verdades, sobre la vacuidad, sobre temas así. Lo mismo que en una discusión, pues las hay también más largas, más cortas, medianas. ¿Qué nada? Entonces todavía podemos seguir debatiendo. Ahora los niños pequeños están debatiendo ahí fuera y yo que soy mayor sigo debatiendo todavía y también sobre tantra y otras cosas. Y no te cansas nunca porque es como muy divertido, ¿no? Te entretiene. En los grandes monasterios del sur, normalmente allí nos quedábamos desde las 7 de la tarde que empezaba el debate, nos quedábamos hasta las 11 o las 12 debatiendo.
Y no te cansas, no te entra cansancio. En la mano se te pone roja. Algunos se les raja la mano y todo. Y el sen, bueno, la camiseta esta se te humedece, ¿no? Del sudor, ¿no? Pero están muy contentos, es muy alegre. Y a veces pues, las respuestas y esto son muy divertidas, nos reímos mucho, pero bueno, lo más importante es que hace que realmente te involucres mucho en lo que estás estudiando. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Una pregunta. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación y ya lo dejamos. Entonces esta va a ser una meditación budista. Entonces dentro de las muchas diferentes meditaciones que encontramos dentro del budismo, vamos a hacer una meditación de calma mental. Entonces vamos a poner las piernas en la postura del loto o de medio loto o simplemente cruzadas. Entonces, si nos ponemos con esta postura, tienes una diferencia, hace una diferencia. Entonces ponemos las manos en esta postura de absorción meditativa, la mano izquierda debajo, la derecha arriba, y los dedos gordos tocándose. También hay gente que medita así. Y con la columna recta. Entonces si quieres te puedes apoyar. Había una señora alemana que me dijo que era muy mayor, tenía más de 90 años. Me dijo, todos los días hay que quedarse 10 minutos con los pies subidos así por la pared y la cabeza abajo. Eso es buenísimo, es sanísimo. Pues a mí me parece que debe ser porque como estamos siempre andando con las piernas para abajo, entonces para bajar la sangre que se haya quedado. Sí, esto muy bien. Entonces si no nos quedamos dormidos podemos apoyar la espalda un poco en la pared. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Y los ojos mirando, relajados, así mirando que es la dirección de la punta de la nariz. Pero no, tenemos que dejar los ojos así posados en esa postura, no es que tengamos que mirar, enfocarnos en lo que están viendo los ojos en ese lugar, no poner atención a lo que están mirando los ojos. Y los dientes y los labios nos dejamos en una postura natural, sin que esté, no con la boca cerrada, con la boca ligeramente abierta, en una postura que veamos que es natural, que está relajada.
그 대단히 메시지 거 카주도 마마 자와 봄 여름 뭐 되도 전에 y luego dejamos la lengua tocando el paladar superior. Esto nos va a servir para que la garganta esté más cómoda y para que no se nos escape la saliva. Y si vamos a meditar durante mucho tiempo, también para que al respirar no se nos seque la garganta. Entonces, para esta meditación de concentración podemos escoger, como hemos dicho antes, cualquier figura, pero dentro del budismo nosotros escogemos una estatua de un Buda porque de esta manera, mientras meditamos, al mismo tiempo también acumulamos méritos. Y entonces podemos escoger una figura de Buda, como por ejemplo este Buda que está aquí arriba. Entonces visualizamos, dice que sea el tamaño como así, pero dice al principio es mejor un poquito más grande y luego según vayamos cogiendo costumbre podemos ir achicando el tamaño de nuestra visualización. Entonces como lo visualizamos como a la altura del entrecejo nuestro y a una distancia como de nuestro cuerpo estirado en el suelo. Entonces, pero si no os viene bien meditar en la figura del Buda, podéis escoger cualquier otra figura, por ejemplo, si fuera Jesucristo o la cruz, pues también vale. Entonces ahora vamos a hacer esta meditación, vamos a meditar un rato con la postura corporal que hemos mencionado y visualizando esta figura del Buda si habéis escogido otra, a esta distancia, con el tamaño pequeño, a esta distancia y a la altura del cejo.
No, ya, hagan de tener, los de Rumbu soy de como entonces, hoy, como hemos tenido la clase muy larga, pues dejamos poco tiempo para la meditación. ¿Esta ha sido la clase de hoy? Entonces, si tenéis tiempo mañana, va a ser la clase, hay también clase de meditación aquí a las 8. Y pasado mañana la clase es en otra aula, más grande. Viene mucha gente los domingos. ¿Cuánto tiempo os quedáis en Dharamsala? Hasta mañana sobre bardo. Oh, yeah. Caso de ningún doy. Oh, yeah. Oh, pero sí que es otro día. Tampoco para tan corto. No, tiempo muy corto. Ya, ok. Ni dicha, entonces de la Dharamsala pene, toda chembu juju de nada, toda chembu tengo la esperanza de que aunque vengáis por muy poquito tiempo, os llevéis algo muy importante de aquí. Entonces os veo mañana otra vez. Muchas gracias. Oh, yeah. Tuchena. Que la preciosa bodichita nazca donde no haya nacido, donde haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no haya nacido, y donde haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más. Que todos los seres, nuestros padres y madres, tengan felicidad, que los reinos inferiores se queden completamente vacíos y que las oraciones de los bodhisattvas allá donde estén se hagan todas realidad. Ok, gracias. Gracias. Oh, ¿me aprietas este?